estudio de hoy. Dios Todopoderoso, nuevamente, Señor, te damos gracias, exaltamos tu santo nombre, te adoramos, Señor. Solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor, mi Señor. Y precisamente por eso estamos reunidos aquí hoy, Dios, para honrar tu santo nombre, para glorificarlo, para darte gracias, Señor, para pedirte perdón, para escuchar de ti, mi Señor. Abre nuestros corazones, nuestros oídos, todos nuestros sentidos, enfócalos en ti, mi Señor, y en el mensaje que tienes para cada uno de nosotros hoy, Padre Santo. Remueve todo obstáculo, toda distracción, mi Señor, y más bien ayúdanos, Señor, a estar en sintonía mental, física, pero sobre todo espiritual, mi Dios, con lo que tú tienes para cada uno de nosotros hoy. Te ofrecemos este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Jueces, capítulo 10. La semana pasada estuvimos allí en el capítulo 10, lo empezamos y estuvimos del versículos 1 al 5 únicamente, 1 al 5, y una de las cosas que más vimos en esa sección de escritura fue la necesidad de ser agradecidos, de cómo qué tan fácil podemos caer en la comodidad, en el bienestar, en la tranquilidad de la vida y olvidársenos que todo se lo debemos a Dios, que todo le pertenece a Él, que nosotros le pertenecemos a Él, y como que empezamos a reconocer que nuestro entorno o de pronto nuestra propia mano nos han llevado a donde estamos, o que nos merecemos las cosas, o que nos las hemos ganado, removiendo o no dándole lugar al Dios Todopoderoso a ocupar su lugar como Dios en nuestras vidas. Vimos de un par de jueces, Jair y Tola, y hoy vamos a ver que después del tiempo que ellos estuvieron respondiendo, siendo administradores, estando como autoridad sobre Israel, que fue un tiempo combinado de cerca de 45 años, vamos a caer nuevamente en el ciclo vicioso. El versículo 6, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Esa línea es recurrente en este libro. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y aquí nos habla un poquitico de qué es eso malo que hicieron. Y sirvieron a los Baales, a las Astartes, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Cayeron en idolatría. Esa es una de las cosas grandísimas, remalas que hicieron y que han estado cayendo tiempo y tiempo nuevamente. Pero también, sigue ahí después del punto, abandonaron al Señor y no le sirvieron. Ese abandonaron, se alejaron, se olvidaron del Señor y no le sirvieron, no le obedecieron, dice otra traducción más moderna. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y en aquel tiempo estos castigaron y oprimieron durante 18 años a los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra de los amorreos que está en Galaad. Luego los hijos de Amón cruzaron el Jordán para hacer también la guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. E Israel fue afligido en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel: cuando eran oprimidos por Egipto, por los amorreos, por los amonitas, por los filisteos, por los de Sidón, por los de Amalec y por los de Maón, y clamaron a mí, ¿no los libré yo de su mano? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por eso no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han elegido para ustedes, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado. Haz tú con nosotros todo lo que te parezca bien, pero por favor, líbranos en este día. Entonces quitaron de en medio de ellos los dioses extraños y sirvieron al Señor, y Él no pudo soportar más la aflicción de Israel. Vamos entonces a tomar esta sección de escritura y ver solo un par de puntos de los importantísimos aquí. Sobre todo ese versículo 6, volvieron a hacer lo malo. Volver a caer en ese ciclo, el ciclo de la idolatría.
abandonaron al Señor y no le sirvieron. Oye, no sé si se han dado cuenta hasta ahora, pero hemos estado hablando de los opresores siendo los mismos pueblos. Los de Moab, los de Sidón, los de Siria, los amonitas, los filisteos, la misma gente. No hace mucho y ya más de una vez el Señor ha librado al pueblo de Israel de esa gente, de los amonitas, los madianitas, los filisteos, los moabitas. El Señor les ha dado victoria sobre esos pueblos, sobre esas gentes, sin importar su número, su capacidad militar. El Señor les ha dado victoria. Sin embargo, el pueblo de Israel, aunque está libre de la opresión de esos hombres, vuelve y cae a adorar a los dioses de esos pueblos. Es una cosa ridícula, es una cosa de locura. Adoraban a los mismos dioses de los pueblos que los atacaban. E incluso te puedes poner a pensar en el hecho de que el pueblo de Israel, rodeado de la gente que no debiera estar ahí porque desobedecieron a Dios y han debido acabar con estos pueblos, ahora se empieza a parecer a estos pueblos. Y si desde el punto de vista de adorar estaban adorando a esos dioses, es muy posible y cabe mucho que asumamos que se parecían en su accionar, en su vivir diario a este tipo de gentes. Sí, para adorar esos dioses, incluso algunos de ellos se presentaban sacrificios infantiles. Niños, se tomaba la vida de niños para adorar a algunos de estos dioses. Había inmoralidad sexual extrema para adorar a unos de estos dioses. Y el pueblo de Israel lo estaba haciendo. En otras palabras, el pueblo de Israel se ha conformado a la imagen de esos pueblos a través de la idolatría, sus costumbres, las cosas que están haciendo de seguido. Sin embargo, estos pueblos, estas naciones, no contentos con ver eso o no satisfechos, también empiezan a coger fuerza de vez en cuando y atacan, oprimen, roban, quitan la vida a estos israelitas. Ahora acuérdense que estos son los pueblos que Israel, cuando llegó a esta zona, venían con el Dios de Israel, el Dios que los había librado de la mano de Egipto, el Dios que los había hecho atravesar el Mar Rojo a pie seco, el Dios que los había alimentado en el desierto, el Dios que les había dado la victoria tantas veces. Los dioses de ellos derrotados, acabados, pues sabemos que eran simplemente ídolos. Sin embargo, el pueblo de Israel cae a eso, y estos pueblos, al ver al pueblo de Israel conformarse a la imagen de ellos, a la cultura, a quienes le rodean, pues encima de eso los oprimen, les roban, los atacan. Alguien diría en uno de esos dichos antiguos: así le paga el diablo a quien bien le sirve. Porque esta gente debiera estar contenta. Ya los israelitas se contaminaron, abandonaron al Dios vivo que les ha dado victoria, ahora son como nosotros, pues es más fácil, aguantémonoslos. Sin embargo, no es así. Ellos empiezan a atacarlos. Se suponía que el pueblo de Israel, en aquella zona que Dios había preparado para ellos, tuviera éxito, se posicionara y que todas las naciones supieran: este es el pueblo de Dios. Se notara en ellos, se viera en ellos. Sin embargo, los de alrededor contaminaron a la nación de Israel. Ahora, de seguro que si ustedes, iba a ponerlo en imágenes, pero después dije, no son tan necesarias. Los nombres, si tú hicieras un Google de los nombres de los dioses de esas naciones, y son un poco de muñequitos con imágenes horribles, feas, y esos eran los ídolos. Y muchos hasta los tenían y los cargaban y los ponían en donde vivían. Otros estaban en algunos sitios y eran simplemente postes altos. Esos eran los ídolos. Hoy en día diríamos que no hay tanta idolatría en ese estilo. No creo que ninguno de ustedes o no muchas personas se paran a coger un muñeco, una esculturita o algo, y de pronto a rendirle culto y adorarle a esa figura, pensando que esa figura puede hacer algo por ustedes sobrenaturalmente.
No creo que haya mucho de eso. Sin embargo, hoy en día vivimos otro tipo de idolatría. Porque antes de mostrarles yo esto, acompáñenme a Romanos capítulo 12, por favor. Y de seguro ustedes ya saben para dónde voy. Romanos capítulo 12, los 2 primeros versículos. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, mientras vas llegando allá te aviso que lo voy a leer con la traducción al lenguaje actual. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Suena un poquito distinto de la versión que ustedes tienen, de las versiones a las que estamos acostumbrados, pero me gusta cómo suena de práctico. ¿Cómo es que se le debe adorar? Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y el versículo 2, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cuando hacemos eso, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque cuando no sabemos el plan de Dios para nuestras vidas, porque cuando no nos preocupamos por entender el propósito de Dios para nuestras vidas, permitimos que alguien más influencie nuestras vidas, alguien más afecte nuestras vidas, alguien más le dé color, sabor, propósito a nuestras vidas. Y así como en el caso del pueblo de Israel, en ese momento de su historia, eran los moabitas, amonitas y todos los otros hitas, en el momento de nosotros hay otras cosas, entre ellos materialismo. El materialismo es una de esas cosas que nos afecta de una manera tremenda. Y sí, no es de pronto un ídolo, una cosa que levanto y estoy adorando. Sin embargo, ¿hasta qué punto el materialismo nos hace presos? ¿Hasta qué punto el materialismo se vuelve la motivación de nuestra vida? ¿Hasta qué punto nos obsesionamos con conseguir cosas que sobre todo hoy en día no duran nada? El desear más y más y más. El desear lo que los demás tienen. No sé ustedes, pero por ejemplo, antes normalmente en una casa tradicionalmente había un televisor. Era el televisor de la casa. En las épocas, por ejemplo, de Juanchi, de pronto todavía no había el televisor. Era la radio. Y había una radio. Pero era un televisor. Hoy en día se trata de más televisores. Si uno quiere el televisor tal, el televisor de tal, el televisor del cuarto del niño, el televisor del otro cuarto, el televisor del... Y hoy en día, casi cada 3 años sale uno nuevo. Que si el pantalla plana, que si el que es alargado, que si el que es ovaladito, que el 2K, el 3K, el 4K. ¿Quién sabe qué quiere decir lo del 4K? Yo tampoco, pero sale otro. Entonces es otra razón nueva para comprar otro televisor. En los computadores, hasta los cargadores. Hoy en día los cargadores los cambian cada 2 a 3 años. O sea que si yo tengo un computador, pero se me perdió el cargador en 3 años, no puedo simplemente ir y comprar el cargador, toca comprar otro computador. Recientemente se me dañó el teléfono y gracias a Dios me lo repusieron, pero mientras estaba ahí, preguntaba por un computador nuevo porque no le vi lo que llaman la entrada de USB. No tenía yo. No, es que ahora es otro tipo de conector. O sea que en lo que uno tiene en USB, ¿qué hace uno? No, lo puedes pasar a este otro por una módica suma. Y el cargador también cambia. Y el otro, cada rato se está cambiando algo. Los mismos teléfonos. Y se van volviendo obsoletos o van estando cada vez más fuera del mercado y hay que sacar el nuevo. Fíjense en el iPhone, ya se va por el 8 y de una vez el 8, entonces viene el iPhone X. Y lo más chistoso es que, por ejemplo, va a salir el iPhone 8 mañana. Si el iPhone 8 saliera mañana, no sé si ya salió o no, quién sabe si ya salió el iPhone 8.
Bueno, vamos a decir que sí, tú eres uno de esos. Mira, ahí hay un ejemplo. No, mentira. Va a salir entonces el iPhone X. ¿El X también ya salió? Debe estar por salir. Ya salió también. ¿Y tú cómo sabes? Tú no deberías saber. Pero bueno, va a salir el iPhone X mañana. Hoy habría gente durmiendo afuera de la tienda para mañana poder coger el iPhone X. Pero ¿y para qué si igual va a haber para todo el mundo? Yo voy, pero es que se acaban mañana. Bueno, pues lo cojo el lunes. No, no es suficiente. Yo lo quiero ya. Y hay gente que sale y espera, hay veces 2 y 3 días durmiendo afuera de una tienda, ponen su nombre, pagan desde antes para ser uno de los primeros en tener. ¿Y cuál es la diferencia? No, que la cámara ya no tiene 50.000 de resolución, sino tiene 51.000. ¿Y qué quiere eso decir en la vida de algunos de nosotros comunes y corrientes mortales? Nada. Pero se vuelve una cosa. Miren, el materialismo es uno de los ídolos más grandes que hoy en día nos arrastra y nos hace ponernos de rodillas ante el materialismo. No está mal necesariamente tener una cosa, que te gusten las cosas buenas y que quieras sea para tu trabajo o para tu disfrute, desde que eso esté alineado con tu presupuesto, con lo que tú ganas, con lo que puedes hacer. Hay gente que a veces literalmente aguanta hambre para poder tener un teléfono de estos. O hay gente que se endeuda más de lo que puede simplemente para poder cambiar el televisor. Y como que sienten que su valor y su seguridad vienen de eso. Vienen de esa parte. No está bien eso así. Otro de los grandes ídolos, el orgullo. El egocentrismo, y van de la mano, no son lo mismo, pero van de la mano. El orgullo que no me permite que yo hable con tal persona de mi familia quien hace 15 años no perdono y no le hablo porque es que un día me ofendió. El orgullo que me hace aparentar ser alguien que no soy, el orgullo en donde me refugio para que nadie sepa realmente el sufrimiento que yo paso, el orgullo que no permite que yo sea leal, legítimo y honesto en ninguna relación con nadie más, porque no quiero que nadie realmente conozca que no soy este controlado, seguro que todo el mundo piensa, sino que tengo miedo y que estoy preocupado. Pero mi orgullo no permite nada más. Mi orgullo cuando no me permite a mí tratar nuevas cosas, porque no quiero perder, porque ¿qué van a pensar los demás si pierdo? ¿Qué van a pensar los demás si me ven fracasar o cometer un error? Entonces el orgullo no me deja crecer. El orgullo, y ahí me refugio en ese orgullo, ahí me bloqueo y se convierte en un sistema de defensa y se convierte en mi zona de seguridad. El orgullo, gran ídolo, uno grandísimo, y de seguro ustedes todos lo han visto conmigo, es la imagen, la apariencia personal. Y por favor no entiendan, es importante que cuidemos nuestra apariencia personal. Es el cuerpo que Dios nos ha dado y creo que debemos ser buenos administradores del cuerpo, de la salud que Dios nos ha dado. Alimentarnos de la mejor manera, dormir las horas correctas, no consumir sustancias que son tóxicas, malas para nuestro cuerpo, cuidarnos de la mejor manera. Pienso que lo debemos hacer, pero no que se convierta en un ídolo. Colombia está entre los 10 países en donde más cirugías plásticas se hacen en el mundo. En donde yo no podía creer esto. Hace años me decían, cuando no vivíamos aquí en Colombia, que hoy en día de regalo de 15 años a muchas chicas le regalan la operación de aumentar el tamaño de sus senos o otro tipo de cirugías. 15 años, una niña. ¿Qué son este tipo de cosas que están pasando? Es demasiado, pero demasiado, y se vuelve. Recientemente me enteraba, una persona aquí en la ciudad perdía la vida en un proceso de estos. Y no es exactamente, pero en un proceso quirúrgico cosmético. ¿Era necesario pasar por ese proceso? No, no es como cuando te tienen que operar por algo que necesitas, es simplemente algo cosmético. Y no estoy diciendo necesariamente que sea pecado y que esté mal hacerlas todas. Lo que estoy diciendo es que hay personas que literalmente se vuelven casi que adictas a este tipo de cirugías. Y hay personas que nunca les es suficiente y tienen que hacerse más y más y más y otra. Pero no son solo las cirugías, es muchas veces también en su arreglo personal, en su adornarse, sobre todo en el caso de las damas muchas veces. La palabra misma dice que tu adorno no sea excesivo, ni que el enfoque sea lo de afuera necesariamente, que sea una belleza interna. No quiere decir que no te vas a arreglar bien, no te vas a presentar bien, está bien, pero no que se vuelva un tema
de ídolo, que no se vuelva tu adorno, tu ropa, lo que tienes en algo que tiene que ser tal marca, porque es que si no es marca Nike, no me puedo comprar estos tenis Croydon, ¿no? ¿Cómo voy a ir al colegio con esos Croydon si todos tienen Nike? O no me puedo poner tal pantalón porque es... No, hay que tener, literalmente hay veces el gimnasio, que pudiera ser ese sitio para hacer ejercicio, ejercitar el cuerpo, estar saludable, que se vuelve también hay veces una obsesión. Estoy llevándolo al tema de que se vuelva obsesión, lo más importante, lo más necesario, a lo que le dedico más tiempo. Por ejemplo, no tengo tiempo para mi familia o no tengo tiempo para Dios porque estoy preocupado de mis tantas horas de gimnasio o de mis tantas horas de arreglarme. Hay que tener cuidado. Otra incluso puede ser el mismo trabajo, lo que llaman a la persona que es, en español creo que no da trabajo alcohólico, el que como que se le vuelve un vicio y tiene la necesidad de estar trabajando por horas y horas y horas y horas y quiere trabajar y trabajar y trabajar más. Va un poco de la mano con el de materialismo, porque es que si trabajo más de pronto me van a promover, si trabajo más me van a pagar. Necesito estar trabajando para sentirme que estoy produciendo. Ese se vuelve también uno bien grande, en donde a veces nos hemos vuelto esclavos de más y más y más y más trabajo, escalar la escalera corporativa para poderle dar a nuestras familias lo que menos necesitan muchas veces. Lo que más nuestros hijos necesitan no es la cantidad de regalos y cosas que les podemos comprar. Lo que más necesitan es nuestro amor y que les guiemos, que les enseñemos precisamente quién Dios es en sus vidas, el amor de Dios, el respeto de Dios. Pero muchas veces nos enfocamos en darles cosas y cosas y cosas. Es increíble, ya viene la época de Navidad. Y viene la época en que gran parte de nuestros países capitalistas nos dedicamos a endeudarnos y compre y compre y compre y compre cosas supuestamente para tener contentos a nuestros hijos. Y realmente no es sino los que ya hemos crecido darnos cuenta de que lo que más valoramos de nuestros años de infancia ha sido esa relación con nuestros padres. O lo que más nos afectó para dolor fue el no tener esa relación con nuestros padres. Aun cuando nuestros padres de pronto nos dieron mucho o poco en cuanto a cosas, lo que más nos impactó fue esa relación de ellos con nosotros. Pero sin embargo a veces cometemos el mismo error hoy en día y nos ponemos a darles y a darles y a darles cosas. En estos días hablaba con alguien de cómo antes, sobre todo en un muchacho o en un niño, eran dos regalos que transformaban la vida: el balón de fútbol y el otro era, los veteranos saben, la bicicleta. El balón de fútbol y la bicicleta eran los dos regalos de la historia de uno en los que, ¡wow! En la época de ustedes, ya en la época mía venía el juego digital, el telebolito. ¿Cuántos decían el telebolito? Para ustedes los niños que hoy en día ven tecnología, una rayita y otra rayita aquí y una bolita era pip, 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 y uno era blanco y negro, no era ni siquiera color esa cosa, un par de rayitas. Todos los juegos eran las rayitas más grandes o más pequeñitas o más rápido. A mí no me tocó siquiera ese regalo. A mí los jugué, pero a mí ni siquiera me dieron ese regalo. Pero el balón y la bicicleta, gracias a Dios, sí. Pero hoy en día no hay tantos juguetes, tantas cosas, se les dan tantas. Las consolas de video, ¿cuántas hay hoy en día? ¿Cuántos juegos hay hoy en día? Ya se puede jugar por internet, en el computador, desde el teléfono. Cantidad de cosas como para satisfacer, como para entretener, y no es suficiente. No es suficiente. Tienen acceso al televisor, al computador, a las consolas. Conozco niños que tienen PlayStation, Xbox, el Wii y no tienen nada que hacer. No. Ya muy pocos entonces salen a la calle a jugar algo, a charlar con los amigos. Tienen el teléfono, el iPad, un montón de tecnología, un montón de cosas. Es bueno que seamos responsables, dedicados, diligentes a cumplir con nuestro trabajo, pero no permitamos que el trabajo tampoco se vuelva casi que un ídolo al que vamos y nos le tiramos de rodillas toda la semana para proveer por cosas en cuanto a materialismo y perder a nuestras familias. Nuevamente, salgan a los sitios de entretenimiento en esta ciudad, sea la bahía, sea hay veces restaurantes, sea hay clubes,
y se ven más las personas que trabajan ayudándoles a los dueños de casa con los niños que los papás con los niños. En una fiesta de niños, se ven más esas personas que trabajan con ellos que los papás pasando tiempo con los niños. No es sorpresa que muchos de los niños crecen queriendo más a esa persona que fue la que lo crió que a sus mismas mamás y sus papás. Y no está nada mal que aprecien y respeten el valor y la dedicación de una persona que les ha ayudado, pero papá y mamá, ¿dónde estamos? Trabajo. El humanismo, uno de los grandes ídolos de nuestra época. Idolizamos el género, la raza humana, de una manera en que lo hacemos independiente de Dios, el género humano. Y por eso hoy en día más y más gente se para, pero si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Y si Dios es justo, ¿por qué pasan cosas injustas? Y si Dios es esto, ¿por qué pasa aquello? Precisamente por gente como tú y como yo, que queremos hacer lo que se nos viene en gana. Por eso es que pasa eso. No es por Dios, es por nosotros mismos. Pero idolizamos al humano, la vida humana, nuestra vida aquí en la tierra, al punto que muchas veces es cuando se menciona a él, hey, Jesús viene pronto. No, que no venga todavía, si estamos pasándola riquísimo, mira que está bueno, viene la temporada, tengo tantos planes, Oye, pero si estar en la presencia de Dios es algo sublime y más grande de lo que nos podemos imaginar. No, pero aquí esto está muy bueno, mejor que no venga todavía. El humanismo, estamos más apegados a las cosas de nuestra carne y del mundo que a lo que Dios tiene para nosotros. Y en esa tónica han nacido cosas como la nueva era y otras, en donde mezclan elementos religiosos con creencias humanistas y hacen religiones que le plazcan, que le sirvan a cada persona, no realmente basado en lo que Dios tiene que decir. Religiones, relaciones en las que no hay responsabilidad, sino que todos son privilegios y cada quien puede hacer lo que quiera. Uno más, el ídolo del placer. Y ese placer está, hay veces, en la comida. Hay gente que se desmanda en comida, en irresponsabilidad, en trago, en alcohol, en drogas, en donde se mandan y simplemente por sentirse. Trabajando mucho con jóvenes, siempre les preguntaba, ¿usas drogas? Sí. Trabajando con jóvenes que estaban en la cárcel, nunca me he encontrado uno que me diga que está en la cárcel que no usó drogas o alcohol. Siempre había sido bajo drogas y alcohol. Siempre. Nunca encontré uno que en sano juicio hubieran cometido un error tan serio como para que lo pusieran en la cárcel. Pero les preguntaba, ¿por qué la utilizas? Y entre las respuestas más comunes y más frecuentes es que me relaja, me hace sentir bien, me hace olvidar el dolor, me da placer. Todo lo que Dios puede hacer por uno, darnos paz, darnos fortaleza, darnos propósito en la vida, darnos gozo, eso es lo que Dios debe hacer. Pero en la droga se encuentran o se buscan vanamente esas cosas, porque por supuesto después de que pasa el efecto de la droga, la tristeza, la ansiedad, el miedo, todo vuelve ahí al mismo sitio. Y de la misma manera, en ese ídolo del placer, por supuesto, el sexo, una industria de las más ricas del mundo. El tráfico sexual humano es la industria criminal que da más utilidades en el mundo, por encima de la venta de armas y de la venta de drogas. Hoy en día todavía se venden personas, se esclavizan y se venden personas. Y tristemente, por ejemplo, nosotros, Cartagena, destino turístico sexual, uno de los más importantes del mundo. Buscando ese placer, y de seguro ustedes estuvieron viendo o han escuchado esa publicidad que hubo hace un tiempo acerca de una fiesta que estaban organizando aquí, y dentro de esa fiesta, de hecho hoy está en el periódico otra vez diciendo, no, sí, fijo, va a pasar. Entonces, ¿qué es lo? Hey, drogas ilimitadas, alcohol ilimitado, mujeres ilimitadas, o sea, ni siquiera es el uno o tienes no, es ilimitado, todo lo que quiere. Y les aseguro que quienes van al tipo de fiestas no salen de ahí satisfechos, salen pensando cuándo es la próxima y a dónde más, porque ese ilimitado no fue suficiente para satisfacer el ídolo del placer. ¿Se fijan? Tal vez no somos tan distintos.
Ellos en esa época adoraban imágenes que ellos mismos hacían, dioses quienes ellos creían que les iban a dar prosperidad económica, dioses quienes ellos creían que les iba a dar salud, que les iban a dar placer, éxito. Y nosotros, no imágenes tal vez de esas, pero imágenes que la sociedad y el mundo hoy en día nos venden y a las cuales muchas veces estamos de rodillas sin darnos cuenta siquiera, cayendo ante cada una de estas cosas. Cuando la palabra nos dice en Romanos, que fue la escritura que leímos, de pronto en la traducción que ustedes tienen, no se conformen a este mundo, no sigan el modelo de este mundo, más bien déjense renovar por la transformación de su mente, cambien de manera de ser y de pensar. Se supone que seamos distintos. De esa misma manera ellos se supone que fueran distintos, pero cayeron en idolatría, buscando para ellos, no buscando honrar al Dios que les había dado ya de todo. Tengamos cuidado de nunca, por supuesto, caer en ese error, y si hemos caído, librarnos de eso. Pero no solo hicieron eso, abandonaron al Señor y no le sirvieron. Otra traducción dice, abandonaron al Señor y no le obedecieron. Abandonar a Dios. No sé si algunos de ustedes, y obviamente no sería esa pregunta para compartir, alguien le ha abandonado. Pero esa sensación de ser abandonado o abandonada es una de las más trágicas y de las más devastadoras en la vida de una persona. Sea el abandono de una persona, de un padre, una madre, un hermano, o un novio, novia, esposo, esposa, que alguien abandone. Y de hecho recientemente hacían un estudio acerca de cómo Dios nos hizo al punto de que un ser humano completamente solo, viviendo en un sitio, no un reality con un poco de cámaras y un poco de gente y maquillaje y comida, sino realmente completamente abandonado, como las personas empiezan literalmente a enfermar y a volverse locas, porque Dios nos hizo para que estemos con otros. Pero es esa sensación en el momento en que dejan a la persona en este sitio completamente desolado, en donde la persona empieza ya su ritmo cardíaco, su cuerpo se empieza a transformar, porque la sensación de ser dejado es devastadora. Ellos, el pueblo de Israel, abandonó al Señor, se olvidó del Señor. ¿Cuántos de ustedes, y ahí sí sin pena, sino con orgullo, tienen Facebook? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes utilizan WhatsApp para mandar? Ok. Díganme que aquí no hay alguno que haya mandado un mensaje de WhatsApp. Hey, ¿qué estás haciendo? Y uno vea que vio el mensaje y que leyó el mensaje. Y uno dice, me están ignorando. ¿Algunos de ustedes le ha pasado eso? Y pasa una hora y uno, hey, no me contó. Y si le manda uno el friend request a alguien, ay, mira, fulanito del colegio, y le manda uno querer ser amigo, y pasa una semana y no le contestan a uno, y uno ve que sí se hizo amigo con otro, y uno, así es la cosa, no me contesta el WhatsApp, no me has aceptado la invitación en Facebook. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso así? ¿Cómo se siente uno? Es duro. De esa manera, el Señor quiere ser amigo de nosotros, Padre, proveedor, redentor, consejero, consolador. Y nosotros, el pueblo de Israel, y nosotros, sus hijos como cristianos, hay veces le ignoramos, le abandonamos, no le obedecemos, no queremos ni siquiera escuchar. Hay gente que no viene a la iglesia, en serio, no estoy diciendo que necesariamente haya sido hoy, pero hay gente que sabe que va a hacer algo mal hecho el fin de semana y mejor no voy a la iglesia el miércoles ni nada, porque ya sé que lo que voy a hacer está mal. Y ya sabes que vas a hacer está mal, ¿y cómo lo vas a hacer entonces? O sea, no viniendo a la iglesia no te quitas de encima. Eso es como que si voy a la iglesia el Señor me ve, pero si no voy a la iglesia el Señor no me va a ver. Si ya sabes cómo vas a escoger, ignorar, abandonar, rechazar al Señor en hacer lo que sabes que debes hacer. El pueblo de Israel sabía, tenía la historia. Se supone que lo supieran y sin embargo están andando todo completamente a su manera. El libro de Jueces en el último capítulo dice, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Eso es lo que están haciendo, lo que les da la gana.
¿Qué generó todo esto? El versículo 7 lo dice. Dice que el Señor se enojó. Abandonaron al Señor y no le sirvieron. La ira del Señor se encendió contra Israel. En otras palabras, el Señor nuestro Dios se enojó con Israel. Y ahí es en donde sale a veces el humanista: ay, pero entonces Dios también se pone bravo, Dios también se enoja. Es posible enojarse, lo que no se debe es convertir en ocasión para pecado. De hecho, la palabra lo dice, no vayan allá, pero en Efesios 4, 26, 27, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Nosotros muchas veces, en serio, algunos de nosotros nos hemos enojado porque no nos han aceptado en Facebook. Algunos de nosotros nos hemos enojado porque no me invitaron a la fiesta. Algunos de nosotros nos hemos enojado porque no me han llamado. Por bobadas. El Señor nuestro Dios se ha enojado con su pueblo porque lo ha traicionado su pueblo, porque su pueblo lo ha abandonado, porque su pueblo lo ha desobedecido, porque su pueblo, en uno de los capítulos anteriores leímos, se ha prostituido detrás de estos dioses, y su pueblo, sus escogidos, se han enlodado y revolcado en el lodo del pecado y la inmundicia, cuando Dios lo único que ha hecho es darles amor, protección sobrenatural y ayuda. El Señor se enoja, pero no peca. El enojo del Señor es un justo enojo, o un enojo justo. Es debido a la injusticia del pueblo de Israel que el Señor se enoja con ellos. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que tener cuidado de no enojarnos, porque nuestro enojo normalmente lleva a cosas malas. Santiago en el capítulo 1 dice: la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. La justicia de Dios, la ira de Dios, sí lleva a cabo la justicia de Dios. Nuestro Dios, no se confundan, es Dios de amor. Pero es importante también saber que es Dios de rectitud, de justicia y de santidad. Sí es Dios de amor, pero sí es Dios de rectitud, Dios de justicia, Dios de santidad. Dios se disgusta con el pecado que cometemos nosotros, porque el pecado es ofensivo a Dios y el pecado causa la separación de Dios con su gente. Entonces el Señor se enoja con el pecado, se enoja con quien escoge pecar, porque cuando Él ha sido fiel y generoso y amoroso, ¿cómo puedes tú escoger la inmundicia? ¿Cómo puede ser esto? Obviamente el Señor se enoja con ese, pero ese enojarse no genera mal. El mal es la consecuencia de nuestras acciones. Acompáñenme así rápido a Jeremías capítulo 18, por favor. Porque Dios es misericordioso. Dios se enoja, pero Dios es misericordioso y pronto a perdonar al que se arrepiente. Pero no solo se arrepiente, sino que pide perdón con humildad. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículo 7. Jeremías el capítulo 18, versículos 7 al 10. Fíjense lo que dice allí, Jeremías 18, versículos 7 al 10. En un instante hablaré acerca de una nación o de un reino como para arrancar, desmenuzar y arruinar. Pero si esa nación, ahí viene, de la cual he hablado, se vuelve de su maldad, yo desistiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré acerca de una nación o de un reino como para edificar y plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, desistiré del bien que había prometido hacerle. El Señor hablando dice, en un instante, un pueblo que estaba para arrancar, desmenuzar, arruinar, una nación se vuelve de su maldad, Él desistirá del castigo que iban a recibir en un instante. Y entonces será una nación, un reino como para edificar, como para plantar. Y por supuesto hay cantidad de versículos que nos hablan del Señor siendo lento para la ira, pero pronto al perdón, al amor. Sí, es muy distinta la ira del hombre. La ira de Dios es contra el pecado, porque Él ama a su gente, y quien
ama a un hijo, ¿cómo no le va a corregir? ¿Cómo no se va a disgustar y se va a molestar cuando lo que está tratando de hacer es lastimarse a sí mismo? Dios se disgusta cuando su carácter está siendo manchado. Y por el pueblo de Israel, el carácter de Dios está siendo manchado. Los pueblos alrededor saben, Israel es el pueblo de Dios, el pueblo predilecto. Dios hizo grandes cosas, pero ahora mírenlos. Están igual o peores que nosotros. Y de esa manera el nombre de Dios es salpicado del barro en el cual el pueblo de Israel se revuelca. Pero con toda la vergüenza del caso, pareciera que hoy en día hiciéramos lo mismo los cristianos, evangélicos, católicos. Pero si estos son los seguidores de Jesús, pero los seguidores de Jesús estamos en un lodazal, hay veces revolcándonos, salpicando y salpicando hasta el nombre de Dios. Y la gente toma el nombre de Dios en burla, en irrespeto. Este privilegio, esta posición de ser una persona que predique la palabra hoy en día es ridiculizada, irrespetada, maltratada y desafortunadamente con buenos argumentos. Se generaliza que todos son malos y sabemos que no todos somos malos, pero sí la gran mayoría. Qué vergüenza que eso sea así. Qué vergüenza que también como iglesia, como pueblo de Dios, cada uno de nosotros en donde estemos, se supone que debemos estar representando quien Cristo es, su amor, su gracia, su perdón, su bondad. Y sin embargo muchas veces nos conozcan como el vecino o la vecina más odiada, porque es el más chismoso, la más chismosa, el más peleón, la más peleona, el de los tumbados, el de los torcidos. Esos son los de la iglesia de allá. Qué tristeza. Y eso solo le va a causar a nuestro Señor enojo. Enojo, porque se supone que nosotros representemos quien Él es. Él se va a disgustar con eso. Pero también, como la palabra dice, en un instante quien caiga en cuenta, se vuelva de ese mal, entonces Él cambiará. Ahora fíjense, cambiará con nosotros. Versículos 7 y 9, cuando dice que la ira del Señor se encendió contra Israel, y entonces ¿qué hizo Él? Los entregó en manos de los filisteos. En otras palabras, hey, si ustedes se quieren parecer tanto a ellos, si ustedes quieren hacer todo lo que ellos hacen, ahí están, quédense con ellos. Ustedes creen que se las saben todas, ustedes creen que saben mejor, quédense con ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Castigaron, oprimieron. Dice en el versículo 8. Y en el versículo 9 dice que no solo contentos con eso, ya tener una sección de Israel bajo su dominio, cruzaron también para hacer la guerra contra otras regiones del pueblo de Israel. Israel fue afligido en gran manera. Si creen que están también ahí, si creen que ahí está lo mejor, si creen que eso es lo mejor para ustedes, háganle pues, trátenlo a su manera. Los entregó en sus manos, Él los dejó ser lo que querían ser. Y al dejarse ser con ese enemigo que los ha influenciado, peor todavía, más castigo, más opresión por parte de ellos mismos, por desespero de ellos mismos. Dios los libró de 7 pueblos y a 7 ídolos de esos pueblos el pueblo de Israel anda adorando. Si a ustedes les parece que eso es lo mejor, cuando yo los libré de ellos, entonces caigan en eso. Pero en el versículo 10, los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: hemos pecado contra ti. Fíjense que es una de las pocas veces en que confiesan pecado. Hemos pecado contra ti. Al menos ahí se reconoce que están haciendo algo mal. Antes no habían reconocido que habían hecho algo malo. Saben que están pecando. Hemos pecado contra ti. Y luego dicen, ¿cómo han pecado? Porque hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Confiesan, reconocen y dicen cómo es que han pecado. Eso es necesario para poder que haya perdón. Es necesario reconocer que necesitamos un Salvador, que hemos pecado, no nos merecemos esa misericordia, reconocer cómo es que hemos pecado para esperanzadamente no volver a caer en lo mismo. Sin embargo, aunque reconocieron su pecado y confesaron, la respuesta del Señor en el versículo 11, el Señor les respondió a los hijos de Israel: cuando eran oprimidos por Egipto, por los amorreos, por los amonitas, por los filisteos,
por los de Sidón, por los de Amalec y por los de Maón, y clamaron a mí, ¿no los libré yo de su mano? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por eso no los libraré más, dice el Señor. Wow. Vayan y clamen a los dioses que han elegido para ustedes, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. El Señor les dice, esos son los dioses que ustedes han escogido. A mí me han abandonado, me han engañado, me han mentido, yo no los voy a rescatar más. Si están y piensan que ahí están, vayan, cojan a esos dioses y que sean ellos los que los rescaten. El Señor les recuerda, acuérdense de la historia, acuérdense de la palabra, acuérdense lo que yo he hecho por ustedes. Yo he sido fiel, pero ustedes han sido infieles. No los voy a rescatar más. Sin embargo, el Señor, versículo 15, fíjense lo que hacen los hijos de Israel. Y los hijos de Israel respondieron al Señor, hemos pecado. Nuevamente confiesan, haz tú con nosotros lo que te parezca bien, pero por favor, líbranos en este día. Fíjate que esas dos cosas, ¿cómo así? Haz lo que quieras con nosotros, pero si Dios ya les dijo, vayan a donde esos dioses, yo no voy a hacer nada con ustedes. Sin embargo, le dicen, haz lo que quieras, pero por favor, líbranos en este día. Ya empezaron a recordar quién es ese Dios. Si tú dijiste que no nos vas a rescatar, nos tiramos a tu misericordia, a tus pies. Haz lo que quieras, pero tú con nosotros, no ellos. Tú haz lo que quieras con nosotros, pero de ellos sí líbranos, Señor. Eso es reconocer un poquitico quién es Dios. Y tú sí eres misericordioso, tú sí eres lleno de gracia, tú eres lleno de perdón, tú eres lleno de amor. Tú castíganos como quieras, pero estos, que no sean estos, Señor. Es prácticamente lo que le están diciendo ahí. Quiere decir que sí tenían algo de conocimiento del Dios, que era el único Dios. Sin embargo, la pachanga y lo demás estaba muy bueno como para estarle obedeciendo a este Dios. Pero a la hora del rescate, mejor prefiero que seas tú el que me castigue, Dios, y no el mundo. ¡Wow! Y fíjense entonces cómo responde el Señor. En el versículo 16, antes de que responda el Señor, entonces quitaron de en medio de ellos los dioses extraños y sirvieron al Señor. Paren ahí. Reconocemos, confesamos que hicimos mal, que hemos pecado, que tú eres Dios, perdónanos, haz lo que tú quieras con nosotros, pero que no nos castiguen esto. Pero encima de eso, quitaron de en medio de ellos los dioses extraños y sirvieron al Señor. En otras palabras, es con esto que hemos estado pecando, Señor. Vamos a quitarlo y sacarlo de nuestras casas. Vamos a removerlo de donde estamos, y ahora sí empezaron a servir al Señor. Aunque el Señor les dijo que no los iba a rescatar, ellos esperan en Él y dejan de hacer lo que estaban haciendo, que les causó la situación en la que estaban. ¿Se fijan que es necesario un cambio de comportamiento? Era necesario un cambio de comportamiento, una evidencia. Señor, vamos a tomar los pasos necesarios para que tú veas que vamos a hacer las cosas de una manera distinta. No fue, Señor, si saco esto de la casa, entonces ahí sí me ayudas. Si voy a la iglesia, entonces me vas a dar el trabajo. Si doy esta donación, entonces me vas a traer a la persona más. No, es, Señor, yo sé lo que estoy haciendo mal y voy a dejar de hacerlo. Y voy a esperar en ti, que tú eres misericordioso, que tú eres amoroso. Y la respuesta del Señor en la segunda parte del versículo 16, en esta versión al menos dice, y Él, hablando del Señor, no pudo soportar más la aflicción de Israel. Una traducción más moderna dice, y Él, hablando del Señor, se puso triste al ver cómo sufría su pueblo. Al ver cómo sufría su pueblo. El Señor, al ver el cambio en sus hijos, ver que están sufriendo, que están siendo oprimidos, pero aún sin embargo así, empiezan a cambiar, el Señor entonces siente pesar, siente tristeza, porque ellos tomaron acción, removieron los ídolos, empezaron a servir al Señor, y el Señor se puso muy triste por el sufrimiento de su pueblo. Para que haya un verdadero cambio en nuestras vidas,
El arrepentimiento del pecado, la confesión del pecado, requiere también que haya un cambio en la conducta pecaminosa. Así se evidencia que hay una verdadera actitud de arrepentimiento y cambio, y eso prepara el corazón para ser restaurado. Y al hacerlo, Dios toma acción. El sentimiento de culpa no es suficiente. Toda la gente que hace algo malo sabe que está haciendo algo malo, así lo confiese con los demás o solo en su tiempo solo sabe que está haciendo algo malo. Eso es el comienzo. El aborrecer el pecado y el alejarse del pecado son necesarios para no seguir cayendo en el pecado, para no revolcarnos en ese barro. No vamos a leerlo todo, solo el versículo 17. Entonces los hijos de Amón fueron convocados y acamparon en Galaad. Asimismo se reunieron los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los jefes del pueblo de Galaad se dijeron unos a otros, estos son israelitas: cualquiera que sea el hombre que comience a combatir contra los hijos de Amón, él será el caudillo de todos los habitantes de Galaad. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces los hijos de Amón, los amonitas, tienen tanto control que dicen: hey, vamos a acampar, vamos a organizar las tropas. Como que llegó la hora de la campaña, de la batalla final, en donde vamos a retomar toda la zona que Israel ocupa ahora. Se viene la batalla más grande y el pueblo de Israel se reúne también. Hey, nosotros también vamos a acampar, sin plan, sin líder. El líder es el que se levante y diga vamos a pelear, ese va a ser el líder. Literalmente nos hace ver que se reunieron en fe. Antes no estaban haciendo nada, no habían organizado nada. Antes el Señor había levantado un juez, aquí el Señor no ha levantado a nadie. Ellos no saben si el Señor todavía, la palabra nos dice que el Señor se sintió triste por cómo sufría su pueblo, pero el Señor no les ha dado ninguna instrucción. Sin embargo, ellos se reúnen, allá está acampando el enemigo, aquí acampamos nosotros, ¿y qué vamos a hacer? No sé. ¿Y quién nos va a dirigir? No sé. ¿Y cuál es el plan? No sé. Vamos a esperar que Dios haga algo en pura fe. La siguiente semana vamos a ver a quién es ese líder que el Señor levanta y cómo Dios hace sus milagros. El pueblo de Israel paró y dejó de ser el pueblo que estaba asimilando lo que la cultura y el entorno le dictaban. Reconoció quién Dios era, confesó su pecado e hizo cambios radicales en su vida. Entonces, aunque Dios estaba enojado, Dios se sintió triste por el sufrimiento de ellos. Y ahora Dios se prepara a demostrar su poder nuevamente, librando a la nación de Israel, porque ama a Israel. De la misma manera, Dios nos ama a nosotros. Y aunque estábamos esclavos de nuestro pecado, a través de Jesucristo su Hijo, cuando lo reconocemos como Señor y Salvador, el Señor nuestro Dios nos rescata del pecado, nos rescata del enemigo, nos rescata de la idolatría en nuestras vidas. Entonces no sigamos nosotros cayendo de rodillas ante ídolos que nosotros mismos levantamos y que están derrotados. Ya Cristo ganó esa victoria por nosotros. No caigamos en lo mismo, reconozcamos lo que hemos hecho mal, tengamos claro lo que Dios ha hecho por nosotros, confiemos y obedezcamos, sirvamos al Señor, que nada ni nadie se convierta en un ídolo en nuestras vidas. Sirvamos y obedezcamos al Señor y confiemos en Él. Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Muéstrame cuál es tu propósito, muéstrame cuál es tu voluntad, y lo que tú quieres hacer conmigo, allá lo voy a hacer, con fe en Dios y no con la seguridad en mí, ni en mi entorno, ni apegándome a mi entorno, sino confiando en el Señor. Amén. Vamos a orar y terminamos este tiempo. Dios Todopoderoso, te pedimos perdón, mi Señor, si en algún momento o en muchos momentos hemos permitido, Dios, que alguien, algo, un sentimiento o alguna cosa externa, Señor, haya tomado el lugar que solo a ti te corresponde, mi Señor. Te pedimos perdón si hemos dado lugar o hemos permitido o hemos nosotros mismos, Señor, enaltecido algún ídolo en nuestras vidas, Señor. Padre, hoy te rogamos que nos muestres con la sabiduría que proviene solo de ti, Dios,
qué cosa, qué persona, qué situación se ha convertido en un ídolo en nuestras vidas, Dios, y que lo podamos remover, Señor. O aún mejor, por favor, tú remuévelo de nuestras vidas, Dios. Más bien, Señor, ayúdanos a obedecerte a ti, Señor. No permitas que seamos conformados a este mundo, Señor, sino ayúdanos. Renueva nuestras mentes, Señor, para que seamos conformados a tu imagen, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, mi Señor, a que cada día te representemos más, nos parezcamos más a ti, Dios, y que seas tú, Dios Todopoderoso, ese líder al cual seguimos, Señor, ese Dios al cual adoramos. Que seas tú, mi Señor, nuestro proveedor, nuestro redentor, nuestro todo, quien nos guíe en cada paso, Señor. Te rogamos por esta ciudad, Señor, especialmente en los próximos días, a medida que va a haber festividades y cosas, Señor. Yo te ruego que tú mantengas lo que sea festividad folclórica, que homenajee la cultura, la tradición, Señor, pero que tú, Señor, elimines, Señor, de estas fiestas lo que sea ritualístico de oscuridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones se enfoquen en la oportunidad de compartir con amigos, con familia, Señor, pero que más bien nos reflejemos en las grandezas de tu amor y de tu misericordia, y que más bien se convierta esto en una celebración, Señor, tradicional de tu amor, de tu gracia, de tu protección, de tu provisión, de quien tú eres, Dios. Nos encomendamos en tus manos, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner